No pensemos nosotros, no pensemos que por participar los domingos en el culto de adoración, en los estudios bíblicos, en la oración o en cualquier actividad en donde se mencione o se hable de la palabra de Dios, no pensemos que por esa razón tenemos la salvación en nuestras manos. No pensemos que esto es así. Solamente vamos a obtener la salvación si a través de lo que vamos adquiriendo, si a través de lo que vamos conociendo, si a través de lo que vamos aprendiendo y practicando, crecemos espiritualmente para recibir el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de los que le ama. Eso es lo que nos va a llevar al éxito. Es por esa razón que Pedro dice que debemos desear esta leche espiritual. Y como un bebé, como un niño recién nacido. Y él está hablando a personas que son cristianas, que han sido dispersos en diferentes puntos, como leíamos al inicio de la carta, a los que están en la dispersión, en el Ponto, en Asia y en diferentes lugares, a hermanos que han sido dispersos por la persecución del cristianismo. Y esta palabra ha llegado a nosotros por la gracia de nuestro Dios. Y si Dios nos ha dado este regalo tan bello, tan precioso, ¿cómo no desearlo? ¿Cómo no desear la palabra de Dios si todo lo que está escrito aquí es bueno para nosotros? Y hace esta pregunta en el versículo 3, Pedro. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, nosotros vamos a desear la leche espiritual no adulterada, vamos a desear crecer en la verdad, en el conocimiento de Dios, siempre y cuando consideremos lo que Dios ha hecho, siempre y cuando le tengamos valor a lo que Dios nos ha dado. La benignidad del Señor, la bondad del Señor, la gracia de nuestro Dios, el sacrificio de Cristo. Si es que esto ha sido grato para nosotros, si es que esto no, si es que somos agradecidos de Dios. De esta forma mostramos la gratitud a Dios, deseando la leche espiritual para crecer, para salvación. Y cuando no actuamos de esta forma, cuando no nos interesamos por la palabra de Dios, cuando no nos ocupamos, no nos preocupamos de esto, es porque realmente no hemos considerado la gracia de nuestro Dios. No hemos gustado la benignidad del Señor. Es decir, lo que Dios hizo por nosotros es algo que no tiene mucho peso para mí. No considero que esto sea tan relevante para mí. Hermanos míos, no debemos ni siquiera pensar en eso, porque lo que Dios ha hecho para nosotros es grande y maravilloso, y lo que Él tiene para nosotros es algo que no conocemos. Nuestra mente humana no puede entender, pero eso es verdad, eso es seguro, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, acercándonos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Piedra viva, dice, acercándonos al Señor, que es una piedra viva, es un fundamento vivo,
un fundamento real, un fundamento eficaz, desechada ciertamente por los hombres. Sabemos que Jesucristo fue desechado por los hombres y es desechado actualmente por los hombres. Pero también existe la posibilidad que nosotros mismos lo estemos desechando. Cuando no queremos escudriñar su palabra, cuando no queremos crecer en su palabra, cuando no queremos poner en práctica su palabra. Yo sé que la mayor parte de los que estamos conectados lleva un tiempo considerable frente a la Escritura. En ese tiempo considerable que llevamos frente a la Escritura, debemos medir nuestra espiritualidad. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos practicado de lo que conocemos? Dice que esta piedra viva ha sido desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para nuestro Padre, esta piedra que los edificadores desecharon es preciosa, tiene un gran valor, es su propio Hijo. Y Pedro nos dice a nosotros en el verso 5, vosotros, ustedes también como piedras vivas. Es decir, él está teniendo una gran consideración con los cristianos y nos está mirando como piedras vivas. Y como piedras vivas debemos ser edificados. ¿De qué forma? Como casa espiritual. ¿De qué forma es hecha una casa espiritual? Por ejemplo, en el mundo religioso o en el mundo antiguo, el templo de adoración que existía, que fue ordenado por Dios, ¿sabe usted cómo era? ¿Tiene conocimiento de cómo era? Una casa espiritual, ¿cómo era? De precioso, de hermoso, adornos muy hermosos, muy preciosos, muy costosos. Lo mejor se había puesto para la construcción del templo. Lo más preciado de este mundo se había puesto en un lugar que iba a servir de adoración a Dios. Y nosotros, también como piedras vivas, debemos ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Un lugar en donde nosotros, los sacerdotes, nos vamos a reunir. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros debe ser como una piedra viva para contribuir en la edificación de la iglesia, en el templo en donde se adora a Dios. La iglesia, el grupo de hermanos que se reúne en cualquier lugar del mundo, es el templo en donde se está adorando a Dios. Y no hablo de el lugar en donde nos reunimos, hablo de lo que formamos como grupo. Formamos un templo. Imagínense 3 miembros buscando la santidad y 3 miembros buscando diferentes cosas. Y están los 6 reunidos en donde está presente Dios para adorarle. ¿Se agradará Dios de ese templo que se le está brindando? ¿De esa adoración que se les está dando? Debemos ser edificados como piedras vivas, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios,
por medio de Jesucristo. Se fija la profundidad que tiene, la profundidad espiritual que tiene este capítulo, que tiene este pasaje. Es algo maravilloso que debemos vivirlo, hermano. Pablo dice en una de las cartas, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la vanidad de este mundo, en lascivias, pleitos, disensiones y todas estas cosas, herejías. Baste ya el tiempo pasado. Eso tiene que quedar fuera de nuestra vida. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Formamos una casa espiritual. Formamos un sacerdocio santo para ofrecer un sacrificio espiritual a Dios por medio de Jesucristo. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos actuar como el mundo actúa. La Biblia nos enseña cómo debemos actuar. Si usted tiene algo contra mí, si yo tengo algo contra usted, debo tomar los textos bíblicos que conozco y ponerlos en práctica. Debo hacer vivir ese texto que conozco. Usted tiene algo contra mí, yo parto a su lado y le pido perdón por haber sido causante de alguna cosa que le ha causado a usted un malestar. Eso me enseña la Biblia. Eso lo conozco, eso tengo que hacerlo. No lo aprendí para tenerlo aquí, y cuando quiero lo uso y cuando quiero no, uso mis propias palabras y mis propias actitudes. No. Esto se acabó, somos un sacerdocio santo y vamos a ofrecer sacrificios agradables a Dios. Por lo cual también contiene la escritura. Fíjese, la escritura dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hablando de Jesús, esto lo habló en el tiempo antiguo, Isaías. Dice, para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, Cristo. Piedra, pero piedra de tropiezo y roca que hace caer para los que no quieren creer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjense qué fuerte lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento para aquellos que rechazaron a Jesucristo y su mensaje. Fíjense lo fuerte que es para nosotros que conocemos también este mensaje. Cuando no hacemos vivir la palabra en nosotros, estamos siendo similares a este pueblo. Estamos desechando y tropezamos con la palabra. La palabra está enfrente de nosotros no la ponemos en práctica y tropezamos con la palabra. Y esta roca a la que golpeamos nos hace caer. Recuerden cuando Jesucristo o cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo. ¿Qué le dijo el Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
En vano estás tropezando con esto, porque esto no lo vaya a derribar. Tú te vayas a destruir, pero esto está firme. En vano. En vano conocemos, en vano aprendemos, si no practicamos lo que conocemos. Y Pedro está preocupado de esto. ¿Por qué razón? Porque ya lo dijo una vez, que la palabra de Dios nos va a ir edificando, nos va a ir haciendo crecer con el fin de obtener la salvación. Y por eso que Pedro pone tanto énfasis en esto. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El pueblo de Israel, por lo rebelde que fue, no vamos a decir que Dios los había destinado para que se perdieran. Ellos fueron destinados porque su corazón se endureció y la dureza de su corazón los destinó a este choque. Pero dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué maravilloso el capítulo, hermano. Maravilloso el capítulo. Yo no sé si usted siente lo mismo. No sé si a usted le agrada la palabra de Dios. Y fíjense que aquí, en todo esto que ha hablado Pedro, está diciendo, ¿para qué? Para que alcancéis la salvación, para que crezcáis para la salvación. Ni siquiera está dando, ofreciendo un galardón. Pero es precioso todo lo que dice. ¿Por qué? Porque nos trata de linaje escogido, de un real sacerdocio, de nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. ¿Por qué está usted en este cuerpo? ¿Por qué estoy yo en este cuerpo? Para anunciar estas maravillas, hermano. Para anunciar lo que Dios hizo para traerme a este cuerpo. Lo doloroso que fue para Él dar la vida de su Hijo. Y que resulta para mí de gran alegría y gran gozo, de gran beneficio. Resulta para mí una gran bendición. Estaba muerto, recobré la vida. Estábamos perdidos, hemos sido encontrados. ¿Cómo no crecer? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no anhelar? ¿Por qué perdemos el tiempo en cosas que no contribuyen, en cosas que no ayudan, en cosas que no nos fortalecen? Es maravilloso nuestro Dios. Y lo que aprendemos de Él no es solamente para llenarnos de conocimiento. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Y estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo no sé cómo era su vida antes de conocer a Cristo, antes de conocer la verdad, pero la mía no tenía ni un sentido. Es por eso que amo la verdad, es por eso que amo la escritura, es por eso que busco cada día mejorar mi actitud frente a Dios. Es por eso que te animo, hermano. Baste ya el tiempo pasado para vivir como vive el mundo. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Mostrémosle al mundo que somos cristianos por nuestros hechos. Nuestros hermanos nuevos deben ver en nosotros una nueva forma de vida. El hermano Kelvinson el miércoles me dejó muy feliz con sus palabras porque decía que un coterráneo de él se sorprendía de que él tenía una nueva forma de hablar, una nueva conducta de vida. No me imagino ni quiero saber tampoco cuál era su vida antes de conocer a Cristo. Pero el hombre sí conocía su vida antes de que Kelvinson llegase a la iglesia. Y él necesita verle a usted como una persona espiritual, madura. Usted tiene que ser un aporte para él. Usted está cerca de él. Usted tiene que mostrarle que le ama y que quiere que él crezca. Pero muéstreselo con su actitud, con sus hechos, con su vida. Quiero dejar hasta aquí porque el pasaje que sigue a continuación es un poco extenso y ya yo creo que en alguna otra oportunidad podremos ver más allá esta carta. Le recomiendo que en los tiempos libres, cuando usted vaya a tomar el teléfono y a meterse a Face o a ver alguna película, acuérdese de la carta de Pedro y lea la carta mejor. Cuando no tenga nada que hacerte aburrido, diga, a ver, voy a aprender la tele. Ah, no, no voy a aprender nada de la tele, voy a aprender la Biblia. Y voy a leer la carta de Pedro. Lea estas cartas, hermano. Se los recomiendo. Que Dios les bendiga y si me he extendido un poco, pido que me disculpen. Dejo los micrófonos abiertos para los comentarios, preguntas y agradezco a Dios por su atención. Muchas gracias, hermano.